Muy buenas tardes. Un placer acompañarles en esta primera actividad académica que se realiza con motivo de la Semana de la Ciencia. Un saludo especial a todas las personas que nos acompañan, principalmente a las personas estudiantes de colegio y sus profesores, y desde luego a nuestro invitado, el profesor Samuel Stubb, quien nos acompaña desde Chicago. El trabajo del profesor integra la química con la ciencia de materiales, la biología y la medicina. Su trabajo es reconocido a nivel mundial como pionero en el campo del autoensamblaje de moléculas y en la química supramolecular para la formación de materiales con diversas funcionalidades. El profesor ha sido acreedor de múltiples premios. El más reciente fue el que le otorgara la Sociedad de Investigación en Materiales de Estados Unidos, que se conoce como el Premio von Hippel, que es el máximo galardón que otorga. Don Samuel, aunque ustedes no lo crean, realizó sus estudios de primaria y secundaria aquí en Costa Rica. Específicamente fue estudiante del Liceo de Costa Rica. Y una vez que terminó sus estudios, se fue a realizar estudios universitarios a Estados Unidos, país en el que ha realizado toda su carrera profesional. Actualmente es docente investigador de la Universidad de Northwestern en Chicago. Es un privilegio contar con su presencia, profesor. Y pues adelante con su charla. Muchas gracias a doña Rosaura por su introducción y muchas gracias a usted y a la Universidad de Costa Rica por la oportunidad de conversar con los estudiantes costarricenses. Es un gran honor y placer para mí hacerlo. Voy a compartir mi pantalla. Ok, buenas tardes a todos. El título de mi conferencia es Fronteras en el diseño supramolecular de materiales. Voy a hablar en español, pero por supuesto la mayoría de las diapositivas que les voy a mostrar están escritas en inglés. Espero que esto sea una buena oportunidad también para aprender un poco más de inglés. Pero voy a hablar en español. Ustedes me perdonan si hago algún error en el español científico. Yo fui educado como científico en los Estados Unidos y algunas palabras puedo no conocerlas en español. Pero comienzo con una introducción para la que he preparado diapositivas en español. Bueno, el campo mío es la ciencia de materiales, lo que se llama Material Science en inglés. Y esta es una ciencia muy interdisciplinaria que aspira a conectar la estructura de los materiales a todas sus propiedades. Y para poder entender la ciencia de materiales se necesita primero apreciar cuál es la definición de un material. Y aunque es algo un poco intuitivo, pero no es tan sencillo definir. La definición de material es, por lo general, un sólido, una sustancia sólida. También podría ser un líquido de alta viscosidad y su composición puede ser muy compleja. Puede tener muchos componentes pero no es necesariamente un elemento químico o un compuesto químico, pero lo podría ser. Puede ser cristalino, puede ser amorfo o parcialmente cristalino. Pero la naturaleza más importante de los materiales es que son sustancias que tienen funciones que se consideran de importancia para la sociedad, para todas las tecnologías. O sea, no son solamente sustancias sólidas con propiedades, son sustancias sólidas que son sumamente útiles para la sociedad. Y entonces es interesante preguntarse cuáles son los requisitos ideales que deben cumplir los materiales para que se puedan definir como materiales. Bueno, hay muchos. Aquí, estos son como
los 7 mandamientos de los materiales. En primer lugar, el costo de producción de un material tiene que ser justificado por las funciones tecnológicas que tiene. Y tiene que tener escalabilidad, scalability en inglés, que significa que se puede producir en cantidades muy grandes para que la sociedad los pueda utilizar. Tiene que tener integridad mecánica, lo cual quiere decir que no se pueden quebrar o no se pueden, no pueden cambiar de dimensiones cuando no se necesita que cambien. Tienen que tener integridad mecánica. Tienen que tener estabilidad química. Tienen que tener componentes que podemos obtener en una forma fácil y en forma pura. Por ejemplo, para hacer algunos materiales se necesitar un elemento que solo existe en un país específico del mundo y puede ser difícil obtenerlo. También es importante que podamos procesarlo en una cierta forma geométrica y en cierto tamaño. Y todo esto requiere muchísima ingeniería. Por ejemplo, los ingenieros químicos trabajan mucho en este campo de procesar los materiales. Y por supuesto, cuando se producen, no pueden tener efectos negativos en el medio ambiente. Hoy en día, eso es un criterio muy importante. En otras palabras, tiene que tener sostenibilidad el proceso de producción de los materiales. Y entonces, claro, estos son muchos requisitos en estas sustancias que son tan útiles para la sociedad. Pero cuando uno hace investigación en ciencia de materiales, eso no quiere decir que las cosas que uno investiga en el laboratorio tienen que tener todas estas cualidades. Esto es simplemente una serie de requisitos que cuando uno investiga materiales o problemas en materiales, uno debe tener por lo menos la visión de que si algún día se llegasen a usar en la sociedad, deben tener estos requisitos y por lo tanto el investigador debe tener una visión de que eso podría ser posible eventualmente. Bueno, ahora me enfoco más en el tema de la conferencia, que es sobre los materiales supramoleculares. El enfoque de este campo y mi laboratorio fue uno de los laboratorios pioneros en este campo en los últimos 20, 25 años. Es un campo que estudia la materia suave. La materia suave es digamos, una expresión que fue inventada por científicos franceses, por eso lo puse en francés también. En inglés soft matter, en francés matière molle, y entonces esto significa materia suave y como lo indica el término, son materiales que no son tan duros como los metales o las cerámicas o los semiconductores inorgánicos, sino que son suaves y en ese sentido tienen mucho en común con los materiales que constituyen nuestro cuerpo, por ejemplo, todos los seres vivientes. Pero cubre muchísimo territorio y entonces normalmente la gente puede asociar materiales suaves con los polímeros, los plásticos, los hules y así. Pero eso es solamente un grupo de los materiales posibles dentro del campo de la materia suave. Por ejemplo, puede incluir nanoestructuras que son de materia dura, por ejemplo, de un semiconductor inorgánico, pero son partículas sumamente pequeñas que luego se conectan a través de moléculas para construir materiales complejos. Bueno, esa es una introducción al campo del cual les voy a hablar, que son los materiales supramoleculares, sumamente útiles para muchísimas cosas, como van a ver en la conferencia. Bueno, aquí ya las diapositivas cambian al inglés, pero yo trataré de explicar más o menos los puntos principales. Bueno, estos materiales son hechos por moléculas, con moléculas. Claramente se utilizan moléculas para hacerlos, para diseñarlos. Pero lo importante es que se usan, y las moléculas, la definición de molécula puede ser muy ancha. Por ejemplo, puede ser inclusive una nanoestructura inorgánica, podemos pensar en ella como una molécula.
Una proteína es, por supuesto, una molécula. Los polímeros son moléculas. Hay las moléculas pequeñas, por supuesto, que también conocemos. Entonces, se hacen o se diseñan con moléculas, pero el diseño, muy importante, es que el hecho que el diseño se hace diseñando las interacciones no covalentes a través de muchas escalas de tamaño. Y entonces eso en la química, por ejemplo, estas interacciones que no son covalentes, como los enlaces covalentes que conocemos, sino que, por ejemplo, pueden ser enlaces de hidrógeno, pueden ser interacciones entre los metales y moléculas orgánicas, pueden ser interacciones electrostáticas. O sea, hay muchísimo tipo de interacciones que pertenecen al grupo de interacciones no covalentes. Y en cierta manera, estos materiales se les conoce también como materiales que se autoensamblan, por eso se les llama en inglés self-assembling materials. Y en estos materiales se pueden hacer superestructuras que pueden imitar a las que vemos, por ejemplo, en el mundo biológico. Y una de las cosas más excitantes de este campo es de que los enlaces que no son covalentes se pueden diseñar para tener un espectro de energías. O sea, el enlace covalente en la química, digamos, entre dos átomos, siempre es más o menos de una cierta energía, digamos, 100 kilocalorías por mol. Pero en los enlaces no covalentes hay un espectro muy amplio y entonces podemos hacerlos muy débiles los enlaces o muy fuertes y crear materiales dinámicos. Entonces ya verán en la conferencia lo que puede ser un material dinámico. Y también podemos mezclar en los materiales supramoleculares que se hacen con moléculas que interaccionan una con la otra, se pueden también integrar los polímeros covalentes o inclusive los materiales inorgánicos. Y en la biología hay muchos materiales que tienen este carácter híbrido al que me refiero. Les quiero mostrar, por ejemplo, el interior de una célula para que vean un material supramolecular clásico. Estamos viajando ahora dentro de una célula y entonces en la célula tiene unas fibras que se llama el cytoskeleton. Y aquí ven cómo las moléculas que son proteínas se autoensamblan en una fibra. Y esto sería clásicamente un material supramolecular porque las proteínas están unidas una de la otra por enlaces no covalentes. También, por ejemplo, si pensamos en los músculos que tenemos en nuestro cuerpo, nuestros músculos están hechos también de materiales supramoleculares, donde la estructura del músculo tiene proteínas organizadas en formas muy específicas, como se ve en la diapositiva aquí, y estas interaccionan y se expanden y se contraen, se expanden y se contraen, y así es como los músculos funcionan. Entonces aquí se ven las moléculas, por ejemplo, que son proteínas, interaccionando una con la otra cuando el músculo se contrae y se expande. Esto es obviamente básicamente la transformación de energía química en los músculos a energía mecánica. Todos estos son materiales supramoleculares. Ahora les voy a mostrar, por ejemplo, un avance que mi laboratorio básicamente utilizó para comenzar este campo en el año 1997. Fue un paper, un trabajo que se publicó en la revista Science, que es la revista, probablemente esta revista y la otra revista que se llama Nature, son las dos revistas principales de ciencias en el mundo. Y entonces nosotros reportamos la formación de un material a través de simplemente una molécula que la ven aquí en la diapositiva. Estoy usando el láser para enseñarla. Y encontramos que esta molécula se agregan una con la otra como 100 moléculas y forman una nanoestructura en la forma de un hongo. Y entonces aquí con el microscopio electrónico vemos estos puntos negros y cada uno de esos puntos negros son como 100 moléculas de las que estoy enseñando.
Y entonces encontramos que simplemente cuando la molécula disuelta en un solvente se pone sobre un sustrato, evaporamos el solvente y lo que queda entonces cuando el solvente se evapora es un material sumamente funcional. En primer lugar, está hecho de capas, como se ven aquí, capas de estos hongos que están simplemente uno sobre el otro, interaccionan por una serie de interacciones y entonces hacen un material que tiene propiedades realmente interesantes. Por ejemplo, esta organización de nanoestructuras es lo que se llama una organización polar, donde, por ejemplo, la parte de arriba del hongo y la parte de abajo del hongo están uno sobre el otro. La parte de abajo contacta la parte de arriba. Y entonces esto es básicamente una organización polar. Esto lleva a la formación de un material que cuando se le expone a fuerzas mecánicas produce electricidad. Y también tiene propiedades de superficie muy interesantes. En esta diapositiva ustedes ven, por ejemplo, ustedes ven, por ejemplo, en esta diapositiva, se ve cómo las moléculas se autoensamblan, por ejemplo, en este caso, en una fibra que hemos hecho nosotros en el laboratorio y que es de importancia para propiedades biológicas en la regeneración de tejidos. A la par está otra que es un autoensamblaje de moléculas que se forman en una cinta que lo que hace es poder obtener luz visible para poder crear, digamos, combustibles usando la luz del sol. Y hay muchos otros materiales, por ejemplo, el que se está viendo aquí en la diapositiva, que es una integración de un polímero covalente con moléculas que forman lo que se llamaría un polímero supramolecular, porque las moléculas no están conectadas una de la otra por enlaces covalentes. Hay otros que son muchísimo más complejos y entonces en esta pequeña película se ve un líquido que tiene un polímero covalente y encima vamos a poner moléculas que pueden formar estructuras supramoleculares y esto en 40 milisegundos forma como un saco que es macroscópico como lo están viendo. Entonces, esto es un ejemplo de un material que tiene polímeros y tiene moléculas y forma una membrana que sería muy útil, por ejemplo, para poder separar compuestos y también para otros procedimientos donde es necesario tener una membrana selectiva. En este otro ejemplo vemos dos moléculas, dos tipos de moléculas. Una es una molécula que le gusta dar electrones a otras moléculas y la otra le gusta recibir electrones. Y entonces estas moléculas se autoorganizan en una forma que les permite formar unos cristales sumamente grandes, como se ve aquí. Y las moléculas se ven aquí, las rojas y azules son las que aceptan y las que dan electrones. Y entonces forman como lo que se llama un material ferroeléctrico, donde la polarización se puede cambiar en dos direcciones. Estos materiales son sumamente útiles, por ejemplo, en tecnología y la gente les interesa porque pueden ser usados para crear memorias en los aparatos electrónicos y también se cree que serán muy importantes en el futuro en la electrónica a nivel de nanotecnología, o sea, nanoelectronics. Estos materiales, por ejemplo, este trabajo en particular fue publicado por mi laboratorio en el Journal Nature en el año 2012 y aún hoy en día continuamos investigando estos materiales. Bueno, entonces les voy a hablar en lo que falta de la conferencia sobre tres
grupos de aplicaciones de los materiales supramoleculares. Vamos a comenzar enseñándoles un material que puede producir o que podría producir, por ejemplo, combustibles cuando eso es expuesto a la luz solar. Esto sería sumamente importante en el futuro para no depender, por ejemplo, de los combustibles que vienen del petróleo. Y también para evitar, no continuar la polución de la atmósfera con dióxido de carbono. Después les voy a hablar sobre otros materiales que son materiales robóticos que pueden imitar, por ejemplo, los movimientos de digamos, seres vivientes. Y al final vamos a hablar sobre materiales que tienen acción biológica, bioactive, y se pueden usar en la medicina regenerativa. Bueno, empezamos con lo de los materiales que se pueden usar para sintetizar los combustibles. Bueno, estos materiales básicamente tienen como inspiración las hojas de los árboles, porque las hojas de los árboles tienen todos los constituyentes, si los pensamos en las hojas como materiales, para absorber los fotones del sol y luego convertir esa energía de luz en moléculas, en combustibles, y por supuesto así es como se hacen los alimentos de los que dependemos nosotros para vivir. Entonces hemos tratado de imitar este tipo de concepto, y esto en inglés se llama biomimetics, significa imitar a las estructuras biológicas para crear materiales. Y entonces lo que hemos hecho es crear materiales que les voy a enseñar cómo es que se forman. Primero, la molécula que se utiliza para hacerlos, aquí está arriba indicada. Esta molécula se autoensambla en nanoestructuras que parecen cintas, y luego las cintas mismas, cuando uno les agrega sal a la solución, se agregan y forman un hidrogel, un hydrogel, un material suave. Y las características de ese material es que se le puede agregar catalizadores y también, por ejemplo, ciertos ácidos. Y aquí ven lo que pasa cuando se agrega sal, la solución que es roja por diseño, porque puede entonces absorber, es obvio que absorbe la luz del sol, al tener ese color tan vivo, rojo. Cuando se le agrega la sal, se hace un hidrogel, y ese hidrogel, que tiene catalizadores y tiene otros componentes, y si logro enfocarme aquí en donde tengo el pointer, ese hidrogel cuando se le expone a la luz, entonces crea hidrógeno, y el hidrógeno es básicamente el combustible. Entonces el modelo aquí es poder usar el material que está sumamente diseñado, sumamente bien para que absorba la luz del sol fuertemente, y luego contiene un catalizador que lo que hace es convertir los protones que están dentro del hidrogel, los convierte en moléculas de hidrógeno, y por supuesto las moléculas de hidrógeno se pueden usar como combustible. Tenemos otro tipo de ejemplo de este tipo, en un paper que se publicó hace un año nada más, donde es una función parecida, pero ahora un poco diferente. Lo que hace este material específicamente con sus filamentos que forman un hidrogel, lo que hace es convertir el dióxido de carbono, por ejemplo, el que puede estar en la atmósfera y quisiéramos deshacernos de él, lo convierte en monóxido de carbono. Y entonces eso es sumamente importante porque el monóxido de carbono se puede convertir en una molécula, en muchísimas moléculas que podrían ser útiles como combustibles, como alimentos. Y entonces esto es un ejemplo de cómo un material podría ayudarnos a no solo deshacernos del dióxido de carbono de la atmósfera, sino también al mismo tiempo, usar
la luz solar para convertirlo en moléculas que son útiles. Bueno, el segundo ejemplo. El segundo ejemplo es sobre los materiales que tienen, por ejemplo, que se utilizan como materiales robóticos. Esto es un campo que mi laboratorio, en la que mi laboratorio ha sido pionero en esto y comenzamos a trabajar en esto hace 3, 4, 5 años, no hace mucho tiempo. Y entonces quiero enseñarles lo que eso significa y lo que puede significar para las tecnologías. Bueno, esto es materia suave robótica. Y entonces, básicamente, si ven aquí la película en la parte de arriba, mano derecha, vemos seres vivientes debajo en el fondo del mar. Y estos, y si nosotros tuviéramos materiales que se comportan como seres vivientes, sería un gran avance. Eso es, entonces, el campo al que me refiero aquí como materiales robóticos. Son materiales que, por ejemplo, cuando se les estimula con fuentes de energía externa, que puede ser luz, puede ser un campo magnético, un campo eléctrico, entonces van a exhibir las características de una criatura viviente, por ejemplo, caminar o puede torcerse, puede nadar en el agua, pueden rotar o pueden doblarse, o sea, como si estuvieran vivos, ¿no? Y entonces, esto es lo que nosotros hemos tratado de hacer en los últimos 5 años. Cómo diseñar moléculas para crear materiales supramoleculares que tienen este tipo de función. Entonces, aquí ven, por ejemplo, uno de los primeros ejemplos. Este paper se publicó hace 3 años nada más. Nature Materials es la revista científica de más alto prestigio en Material Science. Es publicada en Londres, en Inglaterra. Y entonces aquí reportamos el ejemplo de este tipo de materiales. ¿Qué tienen estos materiales? Bueno, tienen una molécula como que se ve aquí en la parte de arriba de la diapositiva, que cuando se le expone a la luz azul, entonces cambia su estructura y se convierte de ser, digamos, una molécula hidrofílica que tiene carga positiva y le gusta el agua, en una molécula que no le gusta el agua y es hidrofóbica. Y entonces cuando se le expone a la luz. Y entonces, usando estas moléculas, nosotros construimos polímeros covalentes y luego pudimos integrar estos, lo que se ve aquí como una forma esquemática, estos cilindros rojos están hechos de moléculas que se autoensamblan en estos filamentos y su función básicamente es de poder conducir o absorber el agua que el material quiere expulsar porque se ha convertido en un material hidrofóbico. Entonces, ustedes pueden ver aquí en la película, el material es rojo, está en un tanque de agua y si se le expone a una luz azul, entonces el material básicamente se dobla solo. ¿Ah? Aquí pueden ver, o sea, exhibe un movimiento. Aquí a la par se ve otra película donde el material básicamente camina. Y eso es un material macroscópico y logra caminar como si fuera algo que vive, pero no, es un material totalmente inerte, pero puede caminar sobre una superficie cuando se le expone a la luz. Y entonces, estas funciones son todas basadas en las moléculas que hemos utilizado para construir el material. Aquí voy a enseñarles otro ejemplo. En este ejemplo de aquí, otro material, este es amarillo porque tiene otra molécula, se le expone a la luz y se dobla en una forma que ven en la película. Está dentro de un tanque de agua y cuando lo exponemos a un campo magnético, puede caminar como a la velocidad que una persona caminaría, que sería como un paso por segundo. Y esto está inducido por su forma, y la forma fue inducida por la reacción de las moléculas a la luz, y el movimiento que lo hace caminar lo induce un campo magnético que está dando vueltas, girando
en un plano y haciéndolo, transmitiendo torque una fuerza magnética al material para que pueda caminar. En este otro, en esta otra película pueden ver el mismo tipo de material, pero el que se está doblando es una integración de los polímeros covalentes que responden a la luz con ciertos tipos de materiales, de componentes supramoleculares y se dobla muy rápidamente. El de la izquierda se dobla muy despacio porque no contiene las partes supramoleculares. Entonces eso es para ver que un material, digamos, que solo tiene, digamos, polímeros tradicionales, no podría responder como responde el de la mano derecha, que es supramolecular, que tiene grupos de moléculas autoensambladas que tienen cierta actividad o cierta función. En este caso es para deshacerse del agua y el material pueda encogerse. Y así es como camina, así es como se dobla y tiene, por lo tanto, un comportamiento robótico. Aquí pueden ver otro ejemplo donde el material en un tanque de agua puede nadar con acción de la luz y de acción de un campo magnético, y lo cual es sumamente interesante porque no es tan fácil. O sea, la natación, digamos, es algo que nosotros podríamos hacer en una piscina, pero en este caso, un material estimulado por la luz y un campo magnético está nadando como nadaríamos nosotros en una piscina. En el ejemplo de mano derecha, es sumamente interesante porque el material no solamente con acción de la luz, que ven donde está la flecha amarilla abajo, no solamente que puede nadar, sino que en este caso, tiene otra característica, y la otra característica que tiene es de que se nada hacia un foco de luz que está a mano izquierda. Entonces el material exhibe un poco de inteligencia, digamos, y sabe que la luz está en esa dirección y entonces nada hacia la luz. Y ese reconocimiento se debe a que sus propiedades mecánicas han sido cambiadas por la ley, por la luz, por el rayo de luz que sale a mano izquierda. Bueno, esos son ejemplos de materiales robóticos. Ahora vamos a hablar sobre el último tema, que es el tema de los materiales bioactivos o los materiales biológicos que se pueden utilizar para la medicina regenerativa. Este es un campo que mi grupo ha avanzado muchísimo y hemos estado contribuyendo a este campo por más o menos 20 años y estamos muy cerca de poder utilizar lo que hemos descubierto y lo que hemos diseñado en seres humanos. Entonces, ¿qué significa la medicina regenerativa? Bueno, la medicina regenerativa es un nuevo campo de la medicina y el objetivo de este campo es lograr regenerar los tejidos y los órganos humanos. Esto es muy importante porque, como ustedes muy bien saben, en el siglo XX, la longitud de vida, en el tiempo de vida de los seres humanos, lifespan, ha aumentado mucho, pero no siempre con buena calidad de vida, ¿verdad? Y lo importante es la calidad de vida porque hoy en día la gente vive mucho tiempo y si no vamos a poder tener gente que puede permanecer productiva y trabajando y continuando siendo creativa por mucho más tiempo de lo que lo hemos hecho hasta ahora, vamos a tener un problema en el mundo. Bueno, no solamente que la gente va a estar muy infeliz, pero además de eso, no es solamente cuestión de felicidad, es cuestión también, es un problema económico para los gobiernos en todo el mundo, porque la gente vive mucho tiempo. Se cree, por ejemplo, que los niños que crecen ahora, muchos de ellos van a vivir más de 100 años. Y entonces el mundo tiene que estar preparado para
proveer las tecnologías que nos permitan tener una vida productiva por un largo tiempo. Y entonces eso es lo que se llama en inglés el health span, que es cuando es el tiempo de nuestra vida cuando podemos ser productivos, digamos, como adultos, y podemos ser creativos y contribuir productivamente a la sociedad. Bueno, hay muchísimos problemas que solucionar con la medicina regenerativa. Esta diapositiva tiene una lista de muchísimos de los problemas que nos gustaría solucionar. Una de ellas es la primera con la que comienzo en esta diapositiva, que habla sobre cómo prevenir la parálisis después de un accidente. Esto es algo que si lo pudiéramos hacer sería sumamente importante y crítico para el mundo. O poder, por ejemplo, evitar que la gente pierda su vista o su capacidad de escuchar y poder regenerar el corazón después de los infartos o curar las enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson's y el Alzheimer's, poder hacer que la gente que tiene un derrame cerebral pueda funcionar normalmente y poder regenerar el cartílago en nuestras articulaciones para que podamos continuar moviéndonos sin dolor y poder ser productivos más tiempo. Hay muchísimos problemas que nos gustaría solucionar en la medicina regenerativa y nuestra hipótesis es de que para poder resolver estos problemas es muy importante diseñar materiales con actividad biológica. Y entonces hemos estado tratando de hacer esto. Now, ¿por qué creemos nosotros que los materiales juegan un papel importante en la medicina regenerativa? Aquí ven este dibujo esquemático, una célula, y que está rodeada de filamentos, son los amarillos que están alrededor de la célula. Y entonces aquí vemos que estos filamentos son básicamente una matriz que todas las células del cuerpo tienen a su alrededor y donde se ubican todas las señales que la célula necesita para funcionar normalmente. Durante el desarrollo de los seres vivientes, esta matriz que se le llama el extracellular matrix en inglés, la matriz extracelular, es la que da las señales a las células para que se conviertan, por ejemplo, de una célula madre a un neurón, una neurona o una célula de hueso. Estas fibras, y son supramoleculares, son exactamente como los ejemplos que yo les di al principio, son cuando les enseñé la película dentro de la célula. Estos filamentos son básicamente formados por proteínas y entonces colectivamente son materiales supramoleculares porque las proteínas no están conectadas por enlaces covalentes. Entonces nosotros hemos querido imitar estos materiales con moléculas artificiales que puedan darle señales a las células para la regeneración. Estas moléculas que las desarrollamos en el transcurso de 2 décadas, básicamente, se autoensamblan en el agua. Entonces, aquí pueden ver, estas son las moléculas formando un filamento que se parece a los filamentos que existen alrededor de las células. Las moléculas que forman estas fibras se ven aquí en la parte de arriba de la diapositiva y están hechos de péptidos y también básicamente lo que se llama en inglés fatty acids, ácidos de grasa, no sé si así se dice, pero son básicamente cadenas de carbono que están enlazadas unidas por enlaces covalentes. Estas moléculas son diseñadas para tener una señal biológica al final de la molécula y como tienen esta parte
que estoy señalando ahora, que no le gusta el agua, entonces por eso se autoensamblan en el agua, en estos filamentos, y entonces la parte hidrofóbica, ¿no? Hidrofóbica que no le gusta el agua, se va al centro de la fibra. Bueno, nosotros sabemos muchísimo sobre este campo y por supuesto no puedo darles todos los detalles, pero sí les voy a indicar lo siguiente. Aquí, bueno, en primer lugar, aquí se ven las fibras vistas con el microscopio electrónico. Tienen un diámetro de 10 nanómetros, nanometers, y miden micrones de longitud. Y forman como redes de fibras y por supuesto en la superficie de estas fibras se pueden instalar señales que las células pueden entender. Entonces, para enseñarles cómo imitan a los tejidos biológicos, a mano izquierda vemos, por ejemplo, una espina dorsal de un ratón y entonces lo vimos en el microscopio, le sacamos todas las células y esto es lo que se ve, esto es lo que queda después de que las células ya no están. Y a mano derecha ven también una imagen de microscopio electrónico de nuestros materiales y ustedes pueden ver cómo se parecen una a la otra. Entonces nosotros logramos imitar la arquitectura de los materiales normales que existen en los tejidos usando moléculas que fueron diseñadas. Bueno, nosotros usamos estas fibras, como ven aquí, esto es los receptores de una célula en la superficie. Y en esta fibra, estos grupos de átomos amarillos que se ven aquí son las señales que le hablan a los receptores de las células. Y entonces esto hace, esas señales fueron escogidas para que cuando el material contacta las células se puedan regenerar los tejidos. Bueno, aquí hay un ejemplo de uno de los materiales más interesantes que hemos desarrollado. Es este material. Se ven las moléculas aquí arriba que utilizamos y esto es una radiografía más, digámoslo así, de la espina del esqueleto de un conejo y donde hemos probado el material. El material parece plasticina, entonces uno lo puede apretar con los dedos y muy suave, por supuesto. Y entonces un cirujano puede coger este material, ponerlo en el hueso, en la espina, en the spine, y 8 semanas después de ponerlo ahí, la plasticina esta desaparece por diseño, porque los materiales se degradan con las enzimas y crece el hueso perfecto y une las dos vértebras. Esto es muy útil, por ejemplo, en las cirugías de lo que se llama en inglés spinal fusion, que es muy importante para evitar los problemas de disco y que causan muchísimo dolor y disability en los pacientes. Ahora cambio a otro tipo de regeneración y aquí hemos por diseño tomado ventaja del movimiento de las moléculas dentro de estas fibras supramoleculares y su habilidad de activar a los receptores. Aquí lo que están viendo son las moléculas de estas fibras supramoleculares hablando con los receptores de una célula. Este trabajo ha tenido mucho impacto en todas partes del mundo. Lo publicamos en la revista Science hace 2 años, menos de 2 años. Y hemos enseñado cuáles son las grandes cosas que podemos alcanzar con este nuevo concepto. El concepto es que logramos controlar los movimientos de las moléculas dentro de las agregaciones supramoleculares. Y esto es importante porque los receptores que están viendo en este slide se mueven en las células, se mueven muy rápido. Entonces, si queremos señalizarlos a los receptores, tenemos también que diseñar cuán rápido se mueven las moléculas dentro de estos materiales. Y entonces hemos demostrado
en nuestro trabajo que en ese paper que les mencioné, que esto se puede utilizar para evitar la parálisis después de un golpe muy fuerte, y lo hemos demostrado en experimentos. Son obviamente con animales en este momento, pero ya estamos conversando con lo que se llama el Food and Drug Administration en Washington, D.C., para conseguir permiso de usarlo en humanos. Bueno, básicamente lo principal de este slide es que vean estas letras que ustedes ven aquí representan aminoácidos que son parte de las moléculas que utilizamos. Y haciendo cambios muy pequeños en los aminoácidos, logramos, digamos aquí, esto se llama valine y este se llama alanine y glycine. Son diferentes aminoácidos. Cambiando los aminoácidos, logramos causar un movimiento muy rápido en las moléculas del material o muy despacio. O sea, y esto fue una gran sorpresa. La importancia de esto es increíble porque aquí ven, por ejemplo, células madre, que son humanas en este caso, que están puestas sobre estos materiales, en un caso, las que tienen los aminoácidos que hacen a las moléculas moverse muy rápidamente, ese es el FAST, y las otras se mueven muy despacio. Bueno, después de una semana o así, las células madres se convierten en neuronas, que son estas células blancas que se ven aquí. Neuronas nacen de las células madre cuando las moléculas de los materiales se mueven muy rápido y prácticamente no, tal vez una sola nace cuando se mueven despacio. Esto realmente sorprendió a los científicos en todo lado y es un fenómeno que si quieren entenderlo, los invito a que lean el paper. Es un paper complejo y muy denso, pero si tienen inclinación lo pueden leer para entender cuál es el mecanismo por el cual son tan efectivos en la regeneración neural. O sea, la regeneración neural es la regeneración de la espina dorsal y del cerebro. Entonces, eso es lo que vamos a ver aquí, tratando de, por ejemplo, cuando un humano tiene un golpe muy fuerte en el spinal cord, la espina dorsal, entonces se paraliza, y entonces inyectaríamos el material ahí en el lugar donde ha ocurrido el golpe. Aquí se ven detalles de las moléculas que no los voy a describir aquí porque son sumamente complejos, pero básicamente tenemos señales para diferentes cosas. Esta señal, la señal 2, es una señal en el material que hace crecer a los vasos sanguíneos, por ejemplo. Y entonces, como se rompen cuando hay un accidente en la espina dorsal, queremos que se vuelvan a formar. Y entonces estos son análisis histológicos que básicamente enseñan a través de esta sustancia rosada que se ve aquí en la diapositiva, de que las moléculas que se mueven muy rápidamente regeneran los axones de las neuronas en la espina dorsal, y las que no se mueven bien, como pueden ver, no regeneran suficiente. Sobre todo, lo importante es regenerar después de esta línea que se ve en blanco. Y cuando no se mueven rápido, no se ve mucho rosado aquí. Cuando se mueven rápido se ve mucho más. En este caso no se hace nada y no se ve ni siquiera antes de la línea. Entonces, esto es la regeneración de básicamente los cables eléctricos de la espina dorsal. Esto es una indicación histológica en rojo de los vasos sanguíneos que crecen después de unas semanas en el lugar donde ha habido una herida a la espina dorsal. Cuando las moléculas se mueven rápidamente, hay muchos vasos sanguíneos. Cuando no se mueven, hay muy pocos. Bueno, aquí lo pueden ver en una forma muy viva. Aquí está el ratón que está paralizado
y entonces no puede caminar, ven las patas de atrás, no las puede mover. Y entonces nosotros 24 horas después del golpe inyectamos el material en el lugar de la herida. Y entonces inyectamos o los materiales donde las moléculas se mueven muy despacio, como las de aquí, las de abajo, o muy rápido, como las de arriba. En la prensa, cuando se habló sobre este trabajo en la BBC, por ejemplo, le llamaron las moléculas danzantes porque se mueven tanto, por eso se les llama moléculas danzantes. Pero aquí pueden ver el resultado, digamos, 4 semanas después de la herida. El ratón que inicialmente era 24 horas después era, digamos, paralizado totalmente. Entonces, y aún a una semana también estaba paralizado, pero 4 semanas después hay un poco de recuperación. Ustedes pueden ver las patas de atrás que las mueve más o menos un poco. Y estas son los materiales con las moléculas que se mueven muy despacio. Ahora les voy a enseñar cuando cuando se inyectan los materiales donde las moléculas se mueven sumamente rápido. Y entonces en ese caso el ratón vuelve a caminar casi normalmente. Entonces la única diferencia aquí es el movimiento de las moléculas. ¿Y cómo se controla el movimiento de las moléculas? Bueno, yo vuelvo a lo que empecé a hablar al puro principio, porque ya estamos terminando. Controlamos los movimientos, controlando las interacciones no covalentes que existen entre las moléculas. Y esto fue un nuevo concepto que la gente ha apreciado mucho porque es un gran avance. Bueno, entonces aquí les puedo enseñar, para resumir, qué es el movimiento de moléculas en los materiales y su habilidad de activar o de señalizar a los receptores porque tienen tanto movimiento. Entonces esto es una película que indica una animación que representa este movimiento. Bueno, para concluirles con algunas frases, algunas ideas, espero haberlos convencido de que son los avances, en este caso, en química sintética, en material science, en la ciencia de materiales, y que en el futuro los avances, no solamente en química sintética, sino en imaging, o sea, en poder visualizar a nivel molecular, inclusive en seres vivientes, los fenómenos, el uso de las computadoras para avanzar la ciencia de materiales, machine learning también. Todas estas cosas continuarán avanzando el campo de los materiales supramoleculares, que ha sido el tema de mi conferencia. Y todos estos avances pues van a venir de gente que estudia ciencia de materiales, que estudia química, que estudia física, que estudia biología, que estudia computación, o sea, todas las ciencias en realidad van a contribuir al desarrollo futuro de más materiales interesantes que puedan ser de gran importancia para la sociedad. Y entonces mi última frase es que es obvio, al menos para mí es obvio, que hay muchísimas posibilidades, hay posibilidades infinitas para crear materiales con nuestro conocimiento de cómo las moléculas interaccionan. Podemos crear materiales que pueden ayudarnos a resolver los problemas más serios que tiene la humanidad hoy en día. Por supuesto, la salud humana es una de ellas, extender el health span, los problemas de la energía y de la sostenibilidad de nuestro medio ambiente, cómo cuidar nuestro planeta, es sumamente importante. Y evitar los cambios climáticos. Bueno, ya estoy seguro que todos han oído de los problemas que tenemos. Mi última diapositiva enseña mi equipo de investigación. Son todos gente joven que tienen generalmente diría yo, entre 20 y 35 años.
y ellos son o estudiantes de undergraduate, o sea, que están sacando el bachillerato, o son estudiantes graduados que están haciendo el doctorado conmigo, o son postdoctorantes que ya tienen su doctorado, pero están siendo entrenados en mi laboratorio para luego salir a trabajar en las universidades o en las industrias del mundo. Y entonces yo con ellos, conjuntamente con ellos y con toda la capacidad, la enorme capacidad que ellos tienen para ser creativos, yo los dirijo y ellos conjuntamente desarrollamos todo lo que les he presentado. Y por supuesto, para poder hacer todo esto se necesita dinero y la mayor parte del dinero, diría yo, ha venido a mi laboratorio del gobierno federal de Estados Unidos, pero también de fundaciones y de individuos que han querido apoyarme en la investigación. Bueno, quiero de nuevo agradecerle a doña Rosaura por la invitación a dar esta charla hoy y poder conversar con ustedes sobre este tema. Espero que les haya interesado, que lo encuentren interesante. Espero que muchos de ustedes algún día tal vez puedan estudiar ciencias y convertirse en científicos profesionales que puedan ayudar al mundo. Muchas gracias por su atención y estaré muy contento de tratar de contestar preguntas que quieran hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, don Samuel. Excelente su charla y realmente queda uno impresionado de ver de ver a la química y la física en acción, diría alguien que es muy cerrado en solo ciencias, ¿verdad? Alguien diría, bueno, es que todos los fenómenos son químicos y físicos. Y alguna gente se enojaría por si decimos eso, pero no sé, queda como muy evidente que de eso se trata, ¿verdad? Al final. Al final de eso se trata. Inclusive todos los fenómenos biológicos son fenómenos físicos y químicos. Exactamente, así se aprecia muy bien. Entonces, bueno, ni para qué felicitarlo porque realmente usted ha recibido muchos honores, pero no está de más agradecerle que haya compartido con nosotros este rato. Y Sí, viera que tengo varias preguntas sí, de ok. todo tipo, de De todo todo. tipo. Ok, bueno, comencemos. Sí, vea, hay una persona que dice que impresionada por el tipo de investigación, que no entendió muchas cosas, pero que quedó impresionadísima, dice. Ok, Ese es un comentario. un Otra comentario. persona dice, cuando usted era estudiante de colegio, tenía claro qué quería estudiar. Ok. Vea la pregunta, no sé qué Excelente, dice. excelente pregunta. Bueno, en realidad, digamos que tenía algunas ideas de lo que quería estudiar, pero no lo tenía muy claro todavía. Pero yo estudié en Costa Rica, en el Liceo de Costa Rica. Ahí es donde hice mi bachillerato. Y a mí me gustaba mucho la química y la biología, la física también. O sea, me gustaban las ciencias. Y la química y la biología particularmente me interesaban mucho. Cómo entender la naturaleza y no viviente. Este, y, pero, por ejemplo, yo no sabía o sea, yo no conocía, no sabía que había un campo llamado ciencia de materiales o en esa época no se hablaba mucho de materiales en esa época. El mundo era ciencias o las ingenierías tradicionales como ingeniería química, ingeniería mecánica, eléctrica, etcétera. Pero la ciencia de materiales fue creada como disciplina en los 60s, a finales de los 60s, cuando yo estaba terminando ya el colegio. Y fue creada en la universidad donde yo enseño hoy en día. Y entonces, claro, yo en ese momento no tenía la menor idea de que algún día me iban a interesar los materiales. La respuesta es no, no sabía exactamente, pero sí sabía que me interesaban las ciencias. Excelente, Y muchas entonces, gracias. ya, y mi Ah, papá me decía siempre, bueno, pero asegúrese que sea algo útil.
Tal vez querés estudiar ingeniería química, para que sea más útil. Bueno, pero no, pero en realidad no sabía yo lo que iba a estudiar. Ok, muy bien, pero sí que le interesaban las ciencias. Correcto, eso sí. Sí, sí. Yo creo que es que hay muchas personas que están con esa duda todavía, si me gustan las ciencias, ¿por dónde me voy, verdad? Hay alguien que dice que sí es muy difícil ir a trabajar con usted como estudiante. No, no es tan difícil, es decir, bueno, nosotros tenemos un mecanismo, o sea, para que alguien trabaje conmigo en el laboratorio como estudiante, tiene que ser admitido por la universidad. Y entonces, en ese sentido, yo tengo que primero, o sea, el estudiante tiene que pasar por ese proceso primero de ser admitido a la universidad. Eh, bueno, para ser admitido en la universidad, pues lo que se necesita, bueno, tener buenas notas, buenas recomendaciones, etcétera, lo que ya todo el mundo sabe. Y entonces, si el estudiante es admitido a la universidad, digamos, al programa si es, por ejemplo, para programas de estudios graduados, para el doctorado, por ejemplo, entonces sí existe la posibilidad los profesores conversan con los estudiantes que fueron admitidos y se hace una decisión. Entonces, generalmente en Estados Unidos es el profesor el que apoya al estudiante en cuestión financiera. Y eso quiere decir que nosotros conseguimos dinero, digamos, del gobierno federal o de individuos o de las industrias, y con ese dinero nosotros proporcionamos becas a los estudiantes graduados. Y también se les paga la matrícula y se les paga también una mensualidad para vivir. Entonces, eso lo hace el profesor, pero claro, tiene que haber un acuerdo, el profesor tiene que estar de acuerdo de trabajar con el estudiante. So, es posible, pero claro que tienen que ser admitidos primero por la universidad. Claro que sí, pero bueno, qué dicha que hay oportunidades y sobre todo también en la parte de financiamiento que a veces cuesta tanto, ¿verdad? Absolutamente, y en Estados Unidos, digamos, los estudiantes asiáticos que vienen de Asia, han tomado, o sea, han sabido cómo hacer esto muy efectivamente, pero yo creo que en Latinoamérica no ha sido tan común y mi opinión es que en Latinoamérica se debe hacer un esfuerzo para aprovecharse de esa situación, de tratar de conseguir ese financiamiento y venir, digamos, a los Estados Unidos a obtener, o sea, a obtener títulos avanzados. Muy bien, muchas gracias. Ahora sí dice otra persona, vamos a ver, dice en la diapositiva 31, Ok. dice, esa biomimética tan buena en su arquitectura se correlaciona con la biocompatibilidad del material. Sí. Déjeme estar seguro que tengo la diapositiva correcta. Es la 31, ¿verdad? Sí, señor. Ok, aquí vamos a ver. Sí, exactamente, sí, eso es lo que yo creí. Ok. Sí, definitivamente que sí. La respuesta es sí, porque las células de alguna manera identifican el medio ambiente a que están expuestas, eh, em, de alguna manera reaccionan a la geometría y las dimensiones de los filamentos que son muy parecidos a los naturales. Y entonces eso está
directamente conectado, no es el único factor, pero está directamente conectado con la biocompatibilidad del material. Muy buena pregunta. Muy bien, muchas gracias. Hay otra que dice, perdón. ¿Sí? Bueno, otra dice, ¿qué propiedad les da a los materiales la selectividad de actuar sobre un sitio específico? ¿Sobre un sitio específico biológicamente o me Yo creo imagino? que sí, debe Sí, ser biológicamente. sí. Bueno, eso lo hacemos eh, básicamente utilizando una estructura química, generalmente son péptidos, que son específicos para interaccionar con un receptor de la célula. Y entonces eso le da la selectividad de acción. Entonces, el material tiene una señal sumamente específica para un receptor específico. Y ese receptor, por conocimiento biológico, se sabe que tiene, una vez que se activa, tiene una función específica. Por ejemplo, una función puede ser expresar los genes en la célula que se requieren para formar el hueso o para formar el cartílago o para formar para que una célula madre se diferencie en una neurona. O sea, eso requiere expresión de genes, de un grupo de genes. Y entonces la señal es específica para la expresión de esos genes, para lo que nosotros queremos alcanzar. Entonces es sumamente específico. Y eso está basado en conocimiento que existe en la ciencia. O sea, nosotros no somos necesariamente los que hemos descubierto cuáles son las señales específicas. Nosotros dependemos de descubrimientos que se han hecho antes eh, para saber cuáles son las señales apropiadas. Muy bien, muchas gracias. Pregunta, ¿posibilidades de rechazo del organismo a este tipo de moléculas? También, excelente pregunta. Y la respuesta es que nosotros diseñamos estos materiales para la medicina regenerativa utilizando moléculas naturales. O sea, no usamos moléculas artificiales. Todas las moléculas que se utilizan son moléculas que existen en nuestro cuerpo, que existen en nuestros alimentos, y entonces naturalmente, ¿verdad? Hay menos posibilidad. O sea, podría ocurrir. O sea, la pregunta, o sea, es muy buena porque podría ocurrir, después de todo es un material artificial, y entonces el cuerpo lo puede rechazar. El sistema inmune puede reaccionar a la presencia de ese material sintético o artificial. Pero como está hecho de moléculas naturales, hay menos posibilidad de esto. Y entonces eso lo hicimos al propio, ¿no? Lo hicimos por diseño. Y muy buena pregunta. Muy bien. La siguiente pregunta dice, ¿qué predicciones de Machine Learning se podrían aplicar en química supramolecular? Ok. Sí, también excelente pregunta. Bueno, entonces el Machine Learning podría, por ejemplo, ayudarnos a diseñar nuevos materiales, ¿verdad? Entonces, para contestar la pregunta, voy a utilizar un ejemplo en el que nosotros mismos hemos trabajado en los últimos 2 años. Y entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos interés en hacer materiales que tienen que tener fibras de tamaño a nivel de nanómetros, se dice nanómetros, ¿no? Nanómetros, a nivel de nanómetros. Y entonces eso requiere ciertas interacciones. Y entonces, entre las moléculas, eso es sumamente complejo. Entonces, por ejemplo, nosotros usamos un programa, utilizamos 10,000 ejemplos de moléculas que hicimos al azar y las pusimos en un programa de Machine Learning, entrenando al algoritmo
basado en observaciones que se han hecho, o sea, moléculas que se conocen que forman estos filamentos, estas fibras. Y claro, como nosotros utilizamos aminoácidos, hay que descubrir las secuencias de aminoácidos y son infinitas. O sea, podría uno, si tuviéramos que hacerlas todas, duraríamos más de nuestra vida haciéndolas, ¿ok? Entonces, el Machine Learning nos identificó, por ejemplo, después de varios ciclos y nos identificó 10 moléculas de las 10,000 que podrían formar filamentos y las hicimos y la mayor parte de ellas formaron filamentos. O sea, es posible utilizar Machine Learning para darnos ideas de cómo poder diseñar lo que queremos diseñar. ¿Ok? Bueno, eso es un ejemplo en la geometría de las nanoestructuras, pero se puede utilizar en muchas otras cosas. Bueno, sí, claro, ahí ya usted nos está diciendo más o menos también cómo proceden, ¿verdad? A la hora o la antesala antes de llegar y hacer alguna síntesis de alguna molécula. Sí, correcto. Claro, claro, Sí, porque si no es mucho, mucho sí, no es trabajo. demasiado, mucho trabajo, y entonces en los próximos años, con los avances apropiados en Machine Learning, por ejemplo, y también en la computación y las teorías y todo, será supuestamente, vamos a poder operar tal vez más rápido para descubrir las cosas que necesitamos. No, muy bien. Otra pregunta dice, ¿cuándo arrancarán las pruebas en humanos? ¿Y qué tan complicado ha sido solicitarlas? Ajá. Bueno, ¿cuándo? El cuándo, yo diría, bueno, si, o sea, tenemos la esperanza que tal vez, podamos hacerlo dentro de 2 o 3 años. O sea, esa es nuestra esperanza. Y esa es la primera parte de la pregunta. La segunda parte de la pregunta, sí, es efectivamente complicado y entonces yo estoy trabajando en esto. Este tipo de trabajo es muy diferente al trabajo en laboratorio, eh, pero estoy trabajando, digamos, con consultores y con gente que entiende cómo se hacen todos los asuntos legales y cómo se hacen, qué tipo de pruebas hay que hacer para que la FDA pueda aprobar algo. Entonces, yo tengo un proyecto apoyado por una donación que me permite trabajar con consultores y sí, es complicado, definitivamente que es complicado, ¿verdad? Es algo, yo tengo un pequeño equipo trabajando en esto. Sí, claro, ese es un tema escabroso, dirían, Sí, correcto. porque no es sencillo, ¿verdad? En el momento en que ya se vaya a utilizar en seres humanos, pues todo se complica. Todo se complica, sí, pero nosotros tenemos toda la voluntad y el deseo de hacer el esfuerzo de seguir adelante y tratar de lograrlo. Ujú. No, no, excelente, profesor. Y más bien las otras, más bien son afirmaciones que hemos recibido que son que excelente la charla, que muchas gracias, don Samuel, aplausos, en fin, la gente muy, muy agradecida por el tiempo que usted nos ha dispuesto el día de hoy, que sabemos que no es sencillo, pero enhorabuena que nos pudo acompañar y pues nos vamos despidiendo, ¿verdad, don Samuel? Porque sabemos que usted está un poco ocupado. Sí, poquito. Sí, bueno, Sí. muchas gracias, Rosaura, y me alegra mucho oír que hayan disfrutado la charla y de oír todas las preguntas excelentes que me han hecho sobre la charla. Ha sido un placer y les deseo a todos los estudiantes que me escucharon mis mejores deseos para que puedan triunfar en el futuro. Gracias, don Samuel, realmente muy agradecidos. Mucho gusto. Que esté muy bien. Adiós. Hasta Gracias. luego. Luego. Muchas gracias.